Bienvenidos una vez más a Conversaciones que Inspiran. Estamos acá con mi querido amigo Grego, cada vez más aceitado, cada vez con más confianza para llevar a cabo este podcast. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo viene ese día? Muy buenas a todos. Bueno, la verdad, repiola, tomando mates. Hicimos la planificación de lo que va a ser el día de hoy. Así que nada, contento, motivado, con ganas de exponer lo que creemos sobre este tema que vamos a hablar hoy. Así que a darle ¿Querés para adelante. presentarlo? Presentá el tema de hoy, presentá el tema de hoy. ¿Qué vamos a hablar, Greguito? ¿Qué surgió como charla importante hoy? Bien, bien. Hoy vamos a estar hablando del ego, ¿sí? Del famoso ego. ¿Qué es el ego, no? Que es algo que seguramente algunos capaz nunca escucharon sobre el ego, simplemente tienen la palabra. Y algunas otras personas capaz es algo que les atraviesa en su vida, es algo que les marca, que está ahí presente y que quieren, digamos, saber, bueno, ¿qué es el ego? Porque hay un montón de interpretaciones por un montón de lugares, cada uno tiene un enfoque diferente, entonces la idea es bueno, en este podcast hablar sobre el ego, no de forma filosófica, sino más bien de forma práctica, ¿no? Para que lo podamos entender en el día a día, cómo nos puede afectar y algunas herramientas desde nuestra experiencia y opinión que capaz pueden llegar a servir para que en última instancia yo creo pierda un poco su dominio, ¿no? Sí, y lo loco que de todo lo que mencionás, amigo, es que, porque capaz que alguien que está escuchando en este momento dice qué carajos es el ego, y hay otras personas, como decís vos, que ya lo tienen presente en su vida, porque yo creo que una vez que identificás lo que verdaderamente es el ego, no podés olvidarte más. O sea, no es que te podés sacar, no sé cómo explicarte, no, ya está. Es como, bueno, puede ser una forma de despertar, no sé la verdad, no sabría si llamarlo como despertar, pero yo creo que sí de alguna manera. Yo creo que sí. Se habla mucho en las redes, en el mundo del desarrollo personal, de este tema a full, sobre todo de espiritualidad también. Y bueno, vamos a definir un poco, a ver, yo creo que no hay una definición universal de esto, pero sí creo que con los ejemplos de lo que cada uno siente, del otro lado van a poder sacar su propia definición e interpretar y agarrarlo, de alguna manera, al ego, para poder... A ver, hace falta definirlo para poder identificarlo también, me parece un poco. Totalmente. Y bueno, el ego para mí, en simples palabras, amigo, lo hablábamos hace un rato en off, ¿no? Pero eh, es la creación de la identidad que construimos desde que nacimos hasta ahora de nosotros mismos. Eso que creemos que somos, el famoso yo soy tal cosa, que al fin y al cabo termina aprisionándote dentro de una caja, que hace siempre, digamos, que recorras el mismo camino y que obtengas probablemente la mayoría de las veces el mismo resultado. En la mayoría de las cosas de la vida, porque ahora van a ver que vamos a poner ejemplos con la familia, con los amigos, en lo profesional. El ego está en todo porque es la construcción de nosotros mismos. Sin el ego, el humano por momentos obviamente se sentiría totalmente confundido. Y bueno, nada, eso es un poco mi definición, humilde definición de lo que creo que es el ego. ¿Vos qué definición le podrías dar, amigo? Es algo muy profundo, obviamente, ¿no? Pero vamos a tratar de simplificarlo todo al máximo. Obvio. No, igual yo comparto con lo que vos decís. Yo creo que el ego es como el conjunto de programas que están en nuestra mente que determinan, entre comillas, y delimitan qué somos y qué no somos, ¿no? El ego nace a partir de definir qué soy y qué no soy. O sea, hago una separación entre lo que es externo a mí y lo que creo que soy, que me pertenece a mí. Después, nada, dependiendo del enfoque, también creo que el ego es considerado como esa estructura interna que supuestamente acomoda la información, la ordena, almacena, archiva, como un centro procesador que está supuestamente en nuestra mente y que se encarga justamente de ordenar y de llevar adelante la vida, ¿no? Eh, pero en lo personal, capaz, yo creo que es más una falsa sensación de algo que no somos. Es una identidad que nos creamos a nosotros mismos justamente para estar en esta vida. Y es como un principio que si bien en cierto momento de nuestra vida nos puede ayudar y de hecho nos ayuda, en otro momento también puede volverse un obstáculo y un obstáculo muy grande, que por eso es siempre mejor conocerlo. Y además también creo que el ego podríamos decir que es como
el residuo, ¿no? De toda esa información que se fue acumulando, no solo ahora, sino a lo largo de toda la evolución para mí del ser humano. Todos esos comportamientos que están ahí almacenados en el inconsciente, que a menos que uno justamente se haga consciente de eso, puede llegar a estar como dominado por esto. Sí, sí, yo creo que totalmente, o sea, una afirmación sería, estás dominado por tu ego, si no lo sabes, si no lo identificaste realmente, por lo menos, porque después yo sigo teniendo un ego y vos también seguís teniendo un ego y todos lidiamos contra el ego, o por lo menos tratamos todo el tiempo de estar conectados realmente con nuestra verdadera esencia, pero es verdad que bueno, aparte del ego es muy hábil, muy astuto, sabe, nos conoce profundamente y obviamente termina afectando a las decisiones, a los comportamientos, al rumbo de nuestra vida si realmente dejamos que el ego defina nuestra vida, ¿entendés? Todo el tiempo. En este caso, bueno, con respecto al ego, yo te quería preguntar. ¿En qué momento vos sentiste que descubriste que tenías un ego y cómo se dio eso? ¿Sabes que es una... Vos antes de esto, cuando estábamos en off, tipo, posta como que lo identificaste, en qué momento te diste cuenta y como que yo me quedé pensando, ¿viste? Tipo, en qué momento me di cuenta y ¿sabes que no puedo identificar en qué momento, tipo, como que me di cuenta de que tenía un ego? Es Suele como... para mí estar asociado a momentos donde se le llama tocar fondo, ¿no? Cuando tocas fondo profundamente por X situación de la vida, ahí se diluye el ego y es como que te das cuenta de algo particular y a partir de ahí, bueno, ya vas evolucionando en ese conocimiento o empezás a querer indagar sobre esa sensación que te generó. Es como te estabas en un lugar, te puso en otro que es tu verdadera esencia y estar conectado con uno mismo y con el todo. Y a partir de ahí empieza la investigación, la búsqueda de algo más, de ese estar conectado. Y bueno, yo te comentaba, a mí me pasó hace unos años que vos estuviste presente conmigo justo en ese momento y todo, que nada, o sea, había sufrido una ruptura y a mí me había golpeado muchísimo. Y bueno, a partir de eso siento que toqué fondo profundamente y empecé a buscar respuestas espirituales, por así decirlo, a buscar una respuesta al gran dolor que uno tenía y ahí surgió el famoso libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, ¿sí? Que también es un bestseller impresionante, me imagino que mucha gente lo conoce y los que no, cuando sientan que sea el momento les recomiendo que escuchen el audiolibro, que es una bomba total, o que lo lean, por supuesto, si son amantes de la lectura, que no importa el momento de tu vida en el que estés, tengas 10 años, tengas 50 o tengas 20, seguramente impacte en vos porque, bueno, habla bastante de este tema en profundidad y, bueno, a partir de ahí siento sí, la verdad que parece exagerado, pero mi vida cambió. O sea, realmente mi vida cambió a partir de ese descubrimiento. Excelente, excelente. Sí, yo creo que me acuerdo o sea, hay una parte de mi vida en el que siento que hay una disrupción. Lo que pasa es que yo tuve tantos quiebres a lo largo de mi vida y tantos, digamos, despertares. Es como que son como etapas, ¿no? Que voy viviendo. O sea, es como que siento que yo muero y vuelvo a renacer cada una cierta cantidad de tiempo. Eh, en ese momento capaz me pasó y después me volvió a pasar al tiempo y después me volvió a pasar otro tiempo y hace capaz un año atrás me pasó realmente que morí y que volví a nacer y ahora capaz de acá a los próximos 6 meses me vuelve a pasar de vuelta. Entonces como que es un proceso en el que vas, o por lo menos desde mi interpretación, vas teniendo como varios despertares. No es que y yo creo que esto es como un primer punto clave a entender con respecto al ego, boludo. No es algo lineal. O sea, no es algo lineal, es no lineal. O sea, no sigue una progresión, digamos, delimitada de que, bueno, despierto una vez y después el resto ya es todo crecimiento. En el sentido, tipo, como que es una curva hacia arriba. No, no. O sea, es una curva hacia arriba que por momentos baja, que por momentos sube, que por momentos baja y que van habiendo como varias etapas diferentes de despertares diferentes y en cada despertar tenés una nueva comprensión que digamos agarra todo lo anterior, ¿me entendés? Y se suma a lo nuevo y así se genera como un nuevo aprendizaje y así creo que es algo sucesivo. Eh, pero creo que un rasgo que para mí es fundamental, que implica ese despertar,
es que se produce como una ruptura interna y ya no estás tan identificado con tu ego, con tu mente, con tus pensamientos. Ya dejas de estar... Antes eras uno en ese sentido, como, ok, tenías pensamientos, esa vocecita que te aniquilaba y vos te identificabas con eso y para vos eso era la vida. Y cuando despertás es como, ok, esa voz sigue estando, pero yo no soy esto, ¿entendés? Y empezás a cuestionar esa voz, que es como un cassette, boludo. O sea, ni siquiera es tu fucking voz, es un cassette. Es como un cassette que suena todos los días, la misma música. Y vos la escuchás tanto que ya pensás que sos esa música. Pero cuando despertás decís, chabón, esta no es la música, esta es la música que estaba sonando. Pero esto no es realmente la música que yo quiero escuchar, o ni siquiera siento que yo sea la música. Y ahí como que se produce como una disrupción. Y ahí empieza como ese camino de búsqueda y de encontrar también, ¿no? Totalmente, y ahora vamos a entrar en profundidad para las personas que capaz no estén capaz de todavía entendiendo bien qué es el ego, vamos a entrar en ejemplificaciones claras. Lo que sí puedo aclarar, que era algo que me pasaba a mí, por eso lo aclaro, que es que el ego tiene que ver y a la vez no tiene nada que ver con el egocentrismo, ¿sí? El egocentrismo es, por definición, es otra cosa, el egocentrismo, ¿sí? Tiene que ver más con la vanidad, tiene más con como inflar, por así decir, cualidades positivas que uno puede llegar a tener por demás y que en el colegio, en la facultad, en donde sea, qué egocéntrico que sos, qué ego que tenés, Entonces se puede llegar a interpretar que es eso, pero en realidad es mucho más profundo, como estábamos mencionando acá con Creo hace un rato, es esa voz que te habla y te dice, opina de todo. O sea, ves ahí el estante del fondo de, che, qué desordenado que está, che, qué ordenado que está, che, qué limpio que está, che, qué... pero es la que no puedes detener. Es la voz automática que no puedes... Es el pensamiento automático que no puedes detener. Eh, que nada, ¿no? O sea, realmente si uno se pone a analizar en el contexto diario de su día a día, tenemos, bueno, hay estudios científicos y hecho de todo, no sé cuántos pensamientos tenemos por día, imagínense la cantidad de cosas que la mente dice, la mente opina, que la mente es el ego, ¿o no? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo creo es que el egocentrismo puede ser una característica del ego. O sea, ser egocéntrico, claramente hay una correlación lingüística ahí en eso entre ego y egocentrismo. No sé bien cuáles serían las diferencias a nivel No, sí. intelectual. No, para mí es sencillo, amigo. Es básicamente que el egocéntrico se está creyendo las cosas que se está diciendo de él mismo para autovalidar su pensamiento y que al fin y al cabo no es no encaja con la realidad. A ver, esto de la típica, porque como te digo, el típico ejemplo es el pibe o la piba que se cree mil y que le dicen que es egocéntrico, pero el que se cree mil justamente está escuchando a su voz de, no sé, capaz es hegemónico y dice, no, qué lindo que soy, qué lindo. O sea, o las cualidades positivas que llega a tener, o que le han dicho, capaz le dijeron toda su vida que era lo más lindo, lo más fachero, lo más hermoso, lo que fuera, y fue construyendo esa identidad que nosotros hablamos, ¿no? Que es el ego. Che, yo soy fachero. Che, yo soy, o sea, sos eso, ¿entendés? Como que la definición se termina, de uno mismo, termina reduciéndose a soy hermoso o soy hermosa y termina quedando ahí. Total. Y el egocentrismo, ¿no? Che, todo gira alrededor tuyo, ¿no? También eso de creer que uno es más importante que otro por X cualidad, X trabajo, X lugar donde vive. Y creo que va por ahí la parte del egocentrismo. Lo explicaste perfecto, boludo. A ver, el ego de por sí, la función es asegurar la supervivencia de uno mismo. En ese sentido, o sea, creamos una identidad, obviamente, y nos aferramos a esa identidad porque obviamente es la manera en la que tenemos de generar la supervivencia, por así decirlo. O por lo menos lo que antes funcionaba. No sé si hoy en día siguen funcionando los mismos mecanismos. Y el egocentrismo es como esa actitud de estar 100% centrado en uno mismo a costa de los demás. Entonces sí, totalmente.
eso de ser egocéntrico para mí es justamente darle demasiada o excesiva importancia a ciertos rasgos y características, pero fundamentalmente yo creo que es eh, la creencia que uno deposita en eso. ¿Me explico? La fe. Podemos dar, podés dar ejemplos claves de, che, en este momento identifiqué que el ego estaba, o sea, estaba tomando parte de vos y que lo lograste identificar y lo diluiste. ¿Podés dar un ejemplo puntual de algo mundano, amigo? Algo natural del día a día, te hablo. De lo mío personal. Sí, para que la gente que empatice con vos con lo mismo que te puede pasar a vos, le puede pasar un montón. No, capaz, yo qué sé, capaz en algún momento cuando tengo una discusión con Ali, con mi novia, y capaz que, no sé, yo siento que tengo razón, ¿ok? Y... Pero yo sé que no voy a ningún lado por tener razón, ¿entendés? Y entonces capaz, no sé, discutimos y, no sé, alguno de los dos se ofendió y capaz, si yo elijo mi ego, yo me quedo en silencio porque creo que tengo razón, ¿entendés? Si yo sostengo lo que mi ego dice, me quedo en silencio porque sé que tengo razón y es la otra persona la que está equivocada. Pero si yo soy consciente de eso y realmente salgo de esa película de qué carajo gano, boludo, teniendo razón. O sea, realmente no ganás nada. El ego es adicto a tener razón porque cree que gana. El ego está programado para ganar. El ego está programado para adquirir, para obtener. Por eso está desesperado. Por eso va de acá para allá queriendo conseguir cosas en la vida. Porque la única manera que tiene de validarse a sí mismo es a través de el hacer, del conseguir. Si no hace nada de eso, el ego se siente débil, se siente menos, se siente no importante, se siente no valioso. ¿Entendés? Y como siempre se siente... Sí, No, que en la proyección encima de una persona que está viviendo desde el ego puede mostrarse súper confiada, súper como, por así decirlo, líder, no un líder, pero como que puede estar escondido en una gran personalidad el ego también, porque el único ser que va a saber realmente lo que está viviendo uno por dentro es el otro, ¿sí? Entonces... Nada, eso me parece loco porque, bueno, también, o sea, me acuerdo de ese momento que te había mencionado hace unos años atrás y que, no sé, ponerle, tenía una creencia yo de que por el trabajo iba a lograr la felicidad, ¿entendés? Que para mí el trabajo era lo más importante y que yo le he llegado a decir a amigos, familiares, a pareja, primero está el trabajo, segundo está la familia, tercero están mis amigos y en cuarto lugar en mi vida está, tipo, ¿entendés? Tipo, como reafirmándome, ¿entendés? Diciendo, el trabajo es lo más importante, el trabajo voy a llegar a lo más alto, no sé qué, pero desde un lugar que sí, no sí. iba, ¿entendés? Tipo, dejando de lado un montón de cosas que después cuando me doy cuenta que estuvo en peligro, que terminé perdiendo esas cosas, dije, che, pará, boludo, si al final esto... O sea, ¿por qué? O sea, ¿a dónde me lleva esto? ¿Entendés? ¿A dónde me llevó en ese momento? ¿Entendés? Total, Tipo, total. y es eso, ¿no? Es la voz que te dice, no, pero hay que trabajar, no, pero no sé qué. Y la información también de todo el ecosistema que uno Y es, consume. es difícil claramente identificar en ese momento y a veces la única forma lamentablemente de comprender es atravesando lo que atravesaste vos. ¿Me explico? O atravesando lo que puedo Tocando haber fondo. atravesado yo. O atravesando lo que atraviesa cualquier persona. O sea, el ego, igual el ego a veces en muchas personas es demasiado fuerte porque antes el ego está dispuesto a morir antes de aceptar que está equivocado. O sea, ese es como otro principio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eso que vos decías recién de que se muestra tipo súper confiado y demás, es un mecanismo psicológico, se conoce como supercompensación también, ¿no? Que una debilidad interna la quiero compensar con una sobreexageración de algo externo. Como realmente no es algo genuino, necesito sobreexagerarlo de puertas para afuera. Lo segundo a lo que se aferra el ego es a la fachada. Y ahí viene también el narcisismo, ¿no? La imagen que uno tiene de sí mismo. La realidad es que todas las cosas están conectadas. Ahora, todo esto parece que el ego es un fucking hijo de puta y la realidad es que una de las cosas que yo trato de cultivar, yo como pasé por la etapa de demonizar al ego, ¿ok? Esa es una etapa que cuando estás haciendo un viaje espiritual, para mí la tienen que atravesar la mayoría, ¿no? Porque empezás a leer tanto de que el ego no te separa de la conexión con la divinidad, con la conexión con tu ser, que empieza a crear sin que vos te des cuenta una imagen, una nueva imagen, ¿no? Una imagen nueva de que el ego es el enemigo. Y el ego mismo empieza a autoquerer superarse. Es el ego mismo, es el ego espiritual. No, ese es Eh, terrible. Aparte todos
Sí, es verdad que al principio cuando uno empieza a profundizar estos temas, le decís a tu viejo, eso es ego. Le decís a tu mamá, eso es ego. Le decís Yo, a tus amigos, esto es ego. Y estás en la discusión y todo, y es el propio ego perpetuándose. Es una locura eso. es una locura, amigo. Y aparte, por eso, o sea, lleva un tiempo, digamos, para mí, y tenés que pasar por varias etapas y varios despertares. Es más, todos los grandes maestros dicen, cuando creas que superaste al ego, recién estás empezando. Literalmente. Cuando creas haber superado al ego, recién estás empezando. Es más, si crees que lo superaste, estás equivocado. Tipo, tenés que volver a empezar, volver a jardín de infantes. ¿Entendés? Y es muy gracioso, boludo, porque realmente una vez se dice, no, ya está, que yo lo superé, y todo eso se empieza a convertir en una nueva imagen. De hecho, para mí, uno de los egos más, uno de los egos más peligrosos, hay dos tipos de ego, pero comparten una esencia, amigo. Uno de los egos más peligrosos para mí es el ego espiritual, ¿sí? Es uno de los egos más peligrosos que puede llegar a ver, que es el ego de la persona que adquirió información espiritual, que tiene conocimiento y que esa información se transforma en una inflación desmesurada de la imagen que cree que tiene de sí mismo y ahora se cree desde un lugar superior al resto de las personas. Y es el mismo ego, o sea, me gustaría capaz charlarlo con un especialista esto, ¿no? Pero tengo como la intuición de que es así. Es el mismo ego que tuvo un personaje como Hitler. Porque Hitler, el otro día escuchaba una psicóloga que decía, a Hitler no le faltaba confianza en sí mismo. De hecho, tenía una confianza desmesurada en sí mismo. Era profundamente narcisista. De hecho, ya se iba para el lado de la megalomanía, una manía obsesiva consigo mismo. Y es lo mismo, es el mismo ego, o la misma fuente que se le puede meter a una persona que tiene un ego espiritual. Por eso, todas las prácticas espirituales te llevan a desarrollar la conciencia, realmente, a ser autoconsciente, a observarte, a no ser esclavo de tu tendencia. La única manera, en este caso, de trascender el ego es abrazándolo, no negándolo o rechazándolo, diciendo ya está, ya lo superé. Es abrazándolo, el ego es parte de tu existencia. Bueno, justamente te quería preguntar eso, en realidad lo planteamos con pregunta de, che, bueno, eh, el ego no es el enemigo, es verdad. Bueno, ¿cómo se puede trabajar a la par con el ego para poder lidiar con una cotidianidad, digamos, que nada, que todos podemos vivir? Yo, o sea, como te dije antes, sigo teniendo ego, pero lo que ahora hago es trabajar en identificarlo. El trabajo es todo el tiempo en identificar cuando el ego está interponiéndose, y al final lo podés terminar usando como aliado, porque si vos lográs identificarlo, no te digo en automático ir por la vereda de enfrente, pero un poco yo utilizo ese mecanismo, ¿no? De cuando el ego me está marcando algo con mucha obsesión, que son los pensamientos, que son, como te digo, las definiciones de las personas, los prejuicios, no sé, hasta mismo las debilidades de uno mismo exageradas al máximo. Y bueno, todas esas cuestiones que se dan, ¿cómo lidias con el ego vos en lo personal, amigo? ¿Cómo te llevas para que te sea funcional, digamos, ese saber de que tenés un ego? No, a mí no me domina. Ah, te imaginás, estaba en esa, no había entendido nada de lo que explicaba el chaval. Yo creo que lo primero es aceptarlo, claramente, es aceptar que tenemos, digamos, un ego que está ahí, que está presente, y hay que entender bien qué es el ego, ¿no? Porque desde una cierta perspectiva, claramente el ego también es una ilusión, pero bueno, para no entrar en eso, eh, en resumidas cuentas es aceptarlo y aprender a lidiar con él como si fuera un animalito. O sea, literalmente, aprender a lidiar con él como si fuera un animalito. Yo en lo personal, Grego, realmente sabes que vos que yo medito mucho, a mí me gusta mucho o sea, yo creo que la mejor manera de realmente trascender el ego va desde el viaje espiritual para mí, porque el viaje espiritual lo que busca, lo voy a tratar de explicar lo más simple posible para que no parezca recontra flashero, boludo. Pero básicamente cuando vos haces un camino espiritual lo que vos buscás es rendir tu ego, o sea, tu sensación de ser un yo separado a la divinidad, a Dios, al universo, a lo que sea. Entonces el camino espiritual lo que va haciendo es haciéndote que vos renuncies a esa sensación falsa que tenés de ser quien sos para que descubras quién verdaderamente sos. Entonces vos vas rindiendo constantemente
tu ego, tu deseo de control, tu deseo de obtener ganancia, y de a poco se va como presentando realmente cuál es tu verdadera esencia, y el ego empieza a perder cada vez más dominio sobre vos. Y uno dice, pará, porque he escuchado esto decirlo un montón de veces, pará, pero si pierdo el ego ya, ¿qué onda, boludo? A mí el ego me sirve. Y la realidad es que no vas a perder nada, de hecho todo lo contrario, te vas a dar cuenta verdaderamente de todo el poder que tenés, porque recordá que el ego delimita qué sos y qué no sos, pero no sabe todo lo que podés ser. Y si no está dentro del marco de lo que, no, de lo que en este momento sos, no lo vas a poder lograr. En cambio, si vos sometés al ego a juicio, por así decirlo, podés descubrir tu verdadero potencial. Es más, para mí, para descubrir tu verdadero potencial, tenés que ir soltando de a poco el ego. O, si lo querés llamar de otra manera, más que soltar el ego, es como empezar a ensancharlo al ego, a empezar a hacerlo más grande, pero no más grande en el sentido de narcisismo, ¿no? De inflación del ego. No, empezar a ensancharlo, empezarlo a agrandarlo más y darte cuenta realmente de cuáles son tus auténticas y tus verdaderas posibilidades. Pero sí, en resumidas cuentas es aceptarlo, es estar atento, es estar consciente, es no dejarte llevar por esos mecanismos automáticos y prestar atención y tener las ganas, el entusiasmo y la voluntad de descubrir realmente quién sos. ¿Realmente sos este ego? ¿Realmente sos estos pensamientos? ¿Realmente sos esto que querés ser? Es el único camino, o sea, no hay otro. Y tenés que tener, o sea, te tiene que mover ese fuego interior para descubrir realmente quién sos. Bueno, espectacular, amigo. Muy buena la definición y yo creo que algo que agregaría, no, está bien, porque si estuvo bueno lo que dijiste, no tenía nada para aportar. Cultivar la empatía, ¿no? Cultivar la compasión con el otro, porque también yo creo que a mí me pasa mucho en lo personal, por ejemplo, que me doy cuenta cuando la otra persona está actuando desde el ego, algunas veces, porque es más fácil reconocerlo en el otro. Cuando lo reconoces en el otro, tener la compasión de saber de que todos tenemos un ego, ¿entendés? De que todos tenemos un ego y que muchas veces las personas actúan desde un lugar que no es genuino verdaderamente, porque el fondo último, que es el que muy pocas personas conocen de entre todo el mundo, es lo real, es lo verdadero, es lo más genuino de los seres humanos, yo creo en general. Yo no creo que haya gente que nació mala. Justamente el ego se apoderó de personas que terminaron haciendo actos malos del que quiera, ¿sí? Desde robarse una hoja en una librería hasta, no sé, boludo, portarse mal en la vida, no sé, lo que fuera. Eh, y nada, yo como que trabajo mucho en eso, soy como bastante empático en ese sentido con personas que capaz no me caen tan bien o no me cae tan bien su forma de desenvolverse en la vida cotidiana, pero también entiendo, siempre si buscas la raíz, vas a terminar encontrando que probablemente esté identificado con su propio sistema de creencias, con su propia identidad. eh, que yo te juro, lo más loco de todo esto es que siento que eso siempre se suele romper para los que no trabajan en su autoconciencia, en su desarrollo de entender capaz un poco más profundamente la espiritualidad. Les pasa usualmente cuando pasa algo muy grosso, que tienen ese despertar de alguna manera, cuando, no sé, tienen un accidente automovilístico y sobreviven, es como que cambia todo. Algún familiar se encuentra en una situación tipo muy mala de salud, la conciencia y se presenta lo verdadero, es como lo que de verdad es importante, la esencia de las cosas. Sí. Que Ni ahí hablar cito el principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Hay como una gran enseñanza ahí realmente. Y ni hablar de, bueno, igual lo dijiste, hay una experiencia cercana a la muerte que, que produce ahí como un impacto de la conciencia. Y sí, yo creo que ahí lo que se pone en juego es justamente el verdadero valor de la vida. Porque uno a veces capaz, y me incluyo también, en cierto igual, o sea, honestamente o sea, yo cultivo mucho el estar presente en la vida, no importa las actividades que esté haciendo. O sea, para mí la meditación es una manera de vivir, no es una sentada en postura de loto. O sea, para mí meditar Ah, es una forma de vivir. se Entonces le vos llama mindfulness también. claro, que es prestar atención al momento presente, boludo. Tipo, estar consciente de la existencia de tu vida. O sea, lavar los platos, ¿entendés? Tipo,
cuando le preguntan a un maestro zen, boludo, qué es estar iluminado, es simplemente estar haciendo lo que estás haciendo. Estás tomando mate, tu mente está ahí, está todo tu cuerpo ahí, está tu esencia Sí, sí, ahí, no sí. estás Igual en... es muy difícil definirlo. Los que capaz hayan transitado lo van a entender. Sí, es verdad, van a como seguramente poder entenderlo más, pero es verdad. ¿Por qué el ejemplo de la enfermedad? ¿Por qué el ejemplo? Porque te lleva al presente de manera obligatoria. Estás concentrado 100% en el momento. No hay pasado y no hay futuro. Existe solamente este momento y no importa más nada. Y bueno, nada, es muy lindo estar conectado con el presente. Entras en ese estado de flow muchas veces, donde te sentís pleno y donde no hay ansiedad, no hay preocupación, y que todo es como es, ¿no? Es como, parece un poco capaz a veces como que es como bueno, es todo como es, ¿viste? No es tanto desde ahí, sino es más... eh, esa pared es blanca y es blanca, ¿qué va a ser? Me gustaría que sea otro color, me gustaría que sea otro color, podría estar mejor pintada, podría estar mejor pintada, pero es como es, y es la aceptación última de las cosas lo que te lleva a estar más conectado con uno mismo y con el presente, me parece. Totalmente, totalmente. Y aparte también en esas situaciones así caóticas es como que se pone también en jaque el ego. O sea, en una situación de cercana a la muerte, lo que se pone en jaque es quién es el ego. Porque ante la muerte, ¿quién es el ego? O sea, deja de existir. No, y Entonces, que, perdón, y que te haga un enganche ahí. Y lo que suele pasar, de nuevo, con lo que decíamos, ¿cuál es el proceso? No sé, yo a veces me imagino como situaciones de una persona que no sé quién será, pero me la imagino, que es tipo, me imagino una persona que está peleada con su madre, ponele, toda su vida. No se habla con su mamá, no nada, porque no sé, a los 5 años se peleó y nunca más se volvió a hablar y tiene 25 años y de repente a la mamá le pasa algo y entra en ese estado de situación real y ese orgullo se rompe completamente porque es tu mamá, boludo. O sea, es tu mamá. Por más que la quieras odiar, por más que quieras atribuirle todos aspectos negativos, el ego se rompe y se da cuenta que capaz no era tan importante eso por lo que habían discutido. O por eso en lo que, no sé, herencias en donde se pelean familiares por herencias. O sea, no sé, podría dar cientos de miles de ejemplos que yo creo que cuando estás en una situación límite te das cuenta de lo verdaderamente importante. mira, el obstáculo más grande para superar el ego, realmente para mí el obstáculo más grande es el orgullo. Es el obstáculo más grande. Yo vengo de ser una persona con comportamientos muy orgullosos en su pasado. Obviamente hay algunas tendencias que todavía quedan presentes, pero es algo en lo que he trabajado muchísimo. El orgullo. El orgullo es el mayor obstáculo no solamente a salir más allá del ego, sino a crecer realmente en cualquier ámbito que uno quiera crecer. Por eso vos mencionaste algo muy piola, que es lo de la empatía. También esa es otra manera de cultivar como ese desapego, ¿no? Del ego, tipo pensar en el otro, ocuparse también del otro, poder ponerse en el lugar del otro, practicar la compasión y practicar la compasión con uno mismo, porque a veces podemos practicar la compasión con los demás y podemos reconocer el ego en los demás, pero cuando vuelve hacia adentro no podemos tener, y tenemos un nivel de exigencia, a mucha gente le pasa eso, y a mí hasta a veces me pasa, tenemos un gran grado de compasión con el otro, pero no con uno. Entonces la compasión real va de adentro hacia afuera. Si yo en los demás puedo aceptar que tienen un ego y los puedo comprender, ¿qué me hace pensar que yo no lo debería hacer conmigo mismo? Es la manera de aflojar es más, cuanto más demonizás al ego, cuanto más lo querés evitar, más fuerte lo haces. O sea, justamente el camino es una mirada compasiva, una mirada amable, un autocuidarse de forma sensata y genuina, y no machacarse. El machacarse solamente aumenta el grado del dominio del ego en la vida de cualquier persona. Tema interesante, si los hay, amigo, el tema del ego. Yo creo que da para varios capítulos este tema, o fragmentarlo en las distintas aristas que tiene este tema, pero bueno, nuestra intención con este capítulo es como darles nuestra opinión sobre lo que aprendimos y también un poco compartirles una parte más
no tan profunda para que no se quede excluido tantas personas de las metáforas o mismo los referentes. Grego leo un montón sobre este tema y realmente está muy informado. Pero bueno, nada, básicamente eso. Queríamos regalarles a las personas que capaz estaban escuchando este podcast y dicen, che, me resonó algo me picó acá. Y que inicie su búsqueda sobre el tema a partir de esto. Y bueno, nada, si te parece, cierro recomendando el libro El Poder de la Hora yo. Y te tiro para que vos recomiendes uno también que sobre este tema que es el ego. Estaba pensando en eso justamente. El poder de la hora, y yo recomendaría para entender posta del ego, o sea, lo que a mí me sirvió es que lean al Dr. David Hawkins. Yo los tengo todos los libros ahí atrás. O sea, yo leí todos. eh, Podrían leer el que es como la compilación de todas sus enseñanzas, que es muy cortito para empezar, que se llama Disolver el ego, realizar el ser. Eh, No, pero el impacto que puede tener, o sea, realmente no subestimen el poder de un libro, gente. Sobre todo los que no leen tanto, no, boludo. no Es que subestimen el poder de un libro porque a mí, pues, puede sí. ser tan fuerte como un consejo que te dio tu papá a los 8 años que te quedó grabado. O sea, puede tener un impacto en tu vida totalmente trascendental. No, amigo, los libros de posta del poder de la hora para mí es un libro que le puede romper la conciencia. Hay que leerlo más de una vez los libros, gente, tipo, no pasen de libro a libro de forma desesperada como yo hice en un momento. Los libros del Doctor son un manual de estudio para mí, a cada uno los habré leído como 5 veces y los voy a leer muchísimas veces más porque cada vez que lo leo, es más, si los abrís son un desastre porque están todos marcados con círculo, círculo sobre círculo. Pero tanto el poder de la hora como posta los libros del Doctor, o sea, el disolver el ego por lo menos para empezar, o sea, les puede, pero a mí me cambió la vida, boludo. O sea, son libros para expandir tu conciencia, realmente. O sea, si estás dispuesto a expandir tu conciencia y a cuestionar todo lo que vos crees con respecto a lo que es la vida, tu existencia, quién sos, entonces tenés que leer esos libros y leerlos más de una vez. Porque la primera vez lo vas a leer, no lo vas a entender, o lo vas a entender de forma intelectual. Después la segunda vez que lo lees ya lo vas a entender de otra forma. La tercera, así sucesivamente. Capaz dice, nada, pero flaco, vos estás loco, boludo, no me voy a leer un libro más de una vez. Con suerte leo una vez. Bueno, te recomiendo entonces que si ese es tu caso, por lo menos leas un capítulo, uno, más de una vez. Lee un capítulo más de una vez. No te leas todo el libro más de una vez, pero léete un capítulo más de una vez. Volver a leer, volver a leer, volver a prestar atención y andá fijándote qué pasa internamente. Bueno, amigo, llegamos un poco al final. La verdad que nada, me gustó profundizar un poco sobre el tema porque creo que realmente las personas que no estén tan adentradas, escuchándolo de dos personas que son completamente común y corriente, como cualquier ser humano que está con el día a día, con las personas que pueden estar del otro lado, creo que les puede sumar mucho. Así que nada, amigo, contento por hacer este sexto capítulo con vos. Vamos por el séptimo. Estamos planificando cositas para el futuro, vivos, hasta, bueno, salas de podcast y demás, que más a futuro, de hecho el primer capítulo lo dijimos, pero más adelante ya estamos planificando todo lo que se viene, así que muchas gracias por estar del otro lado. Espero les haya sido algo de todo lo que dijimos de utilidad. Ese es nuestro fin, inspirarlos un poquito con alguna parte de todo el podcast. Les mandamos un saludo muy grande y nos vemos en el capítulo número 7. Chao gente, un placer y bueno, a seguir adelante y a seguir creciendo. Abrazo.